Buen día, mi nombre es Aaron Sosa Flores y les hablaré un poco sobre la ley de Faraday. Ley de Faraday. La ley de Faraday, descubierta por el físico del siglo XIX Michael Faraday, relaciona la razón de cambio del flujo magnético que pasa a través de una espira o lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz Fm inducida en la espira. La relación es Fm es igual a la derivada del flujo magnético sobre la derivada del tiempo. ¿Qué es la inducción electromagnética? La inducción electromagnética es un proceso que puede inducir corriente a través de cambios en un campo magnético. De hecho, los cambios en el flujo magnético causarán una diferencia de potencial o fuerza electromotriz, haciendo que la corriente circule en el circuito. En la imagen podemos ver un imán entrando y saliendo del centro de una espira, que éste induce un voltaje, haciendo que el voltaje sea de signo negativo o positivo dependiendo de la posición de este imán. Flujo magnético. El flujo magnético es el número de líneas de campo magnético que atraviesan la superficie del área A. Aquí en la figura podemos ver que la superficie del área A sería la del cuadrado rojo que gira, y el flujo magnético se pueden representar como las líneas que van hacia arriba de color verde. Aquí en la fórmula podemos ver que la fórmula para calcular el flujo magnético es igual al vector de campo magnético por S, que vendría siendo el área de superficie. Entonces sería el vector de superficie, que podría verse siendo que sería la magnitud de estas ambas por el coseno del ángulo entre ellas. A continuación veremos los casos de inducción electromagnética. Caso número 1. Este es cuando el campo magnético cambia con el tiempo, pero no cambia el ángulo ni el área de la superficie. Podemos decir que el campo magnético podría cambiar dependiendo el tiempo. En tiempo cero puede variar dependiendo de la inducción que éste genere, llegando a un punto donde se genere tanto campo que se produzca una corriente, como vemos en la figura derecha, ilustrada con flechas negras. Ahora el caso 2. El caso es cuando cambia el área superficial al transcurrir el tiempo, pero el campo magnético y el ángulo no cambian. Podremos verlo como cuando en el tiempo igual a 0, el área es de una manera determinada, pero podríamos decir que al siguiente segundo el área cambia de sus dimensiones, es decir, se puede hacer más chico o más grande. En caso de que sea más grande, permite que haya mayor flujo de campo magnético. En cambio de que fuera más chico, menos flujo. Todo esto se puede también conocer como Fm de movimiento. Caso número 3. Este caso es cuando cambia el ángulo, pero el campo magnético y el área no cambian. En las imágenes de abajo podemos ver que el área siempre está con las mismas dimensiones, al igual que el campo magnético. Pero lo que sí está cambiando constantemente con el tiempo es el ángulo. Aquí también se logra inducir una corriente dependiendo de los cálculos que se logren considerando el ángulo en cierto tiempo. Ahora hablaremos de la Fm. La fuerza electromotriz o Fm se refiere a la diferencia de potencial a través de la espira descargada. En la práctica es menudo suficiente pensar que la Fm como un voltaje, pues tanto el voltaje y como la Fm se miden en la misma unidad, el volt. El signo negativo de la fórmula, que está aquí abajo, significa que la dirección de la corriente inducida es opuesta al cambio del flujo magnético. La Fm se puede diferenciar de las otras unidades como el volt, debido a que la Fm es el voltaje inducido en un cuerpo, ya sea una espira. Entonces, abajo podemos ver la fórmula que flujo es igual a
campo magnético por área. ¿Cómo se calcula la corriente eléctrica inducida? La intensidad de la corriente a través del circuito es proporcional al voltaje o tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Como la típica ley de Ohm, pero en este caso sería, en vez de un voltaje del circuito, sería el voltaje inducido, como lo habíamos dicho, la FEM. Entonces, I es la intensidad de corriente inducida en este caso, FEM es la fuerza electromotriz inducida, medida en volts, y R es la resistencia eléctrica que está en la otra área.